arrancamos con integración areal un poco retomando. ¿Cuál sería el objeto de estudio de la geografía? La realidad social. Y por la realidad social, la sociología también. La tierra, los mapas. El de la geografía de la Tierra, exactamente. Bueno, yo diría, nosotros... Las dos cosas, el espacio y cómo se relacionan los sujetos en ese espacio. Ahí vamos un poco, vamos rumbeando. Sí me parece que faltó un poco de lectura del primer texto. Al preguntar qué es la geografía, me parece que nos está faltando un poco de lectura del primer texto. Les voy a pedir, por favor, que en el chat, que no lo hicieron, ayer se los pedí, no me dieron bolilla, escriban los nombres de los que están. Por favor, algunos me acuerdo, otros no. Es para ir llevando una estadística en cuanto a la presencialidad. Insisto, no modifica. Ahora también, si a la hora de los bifes de cerrar la materia y me está faltando un empujoncito, quien medianamente cumplió, ese empujoncito sirve. ¿Se entendió? Bueno. Sí, se entendió. Sergio, te va a dar una pregunta. ¿Me podrías pasar el código de Classroom? El código de Classroom yo ya lo publiqué, no lo tengo acá. ¿El código de Classroom de cuál? ¿De qué materia? De esa materia. Creo que está en el grupo. Lo mandaron los chicos. ¿Recién? Pía, yo te lo pasé ayer. Pero esta, verdad. Malena, vos no, me parece que te tengo en esta materia vos. Sí, yo sí estoy en el Classroom. Ajá. ¿A quién le falta el Classroom? No, ya está. Pensé que no me lo había pasado y yo me lo pasó Eugenia. A ver, yo a todos, Pía también te lo pasé ayer. Cuando te mandé el mail, No, pero me lo pasó ella ayer a la tarde y yo no me acordaba. bueno. Gracias. No hay drama. Bueno, arrancamos. Nosotros habíamos visto, voy a arrancar por otro lado. Profe, yo le mandé el problema que tuve porque tuve que salir de la clase. Sí, eso no hay ningún problema. Eso no hay ningún problema. A ver, hoy vamos a trabajar espacio geográfico. Para las ciencias sociales, para la geografía, y para toda, inclusive para la historia misma, el concepto de espacio geográfico, el concepto de tiempo histórico, están catalogados como metaconceptos. Es una concepción más allá del concepto, inclusive si seguimos a varios autores de geografía y no se han puesto de acuerdo en cuanto a qué es el espacio geográfico. A ver, todos sí tienen una coherencia, tienen una conexión, pero bueno, ¿desde dónde separan? ¿Desde qué concepción? ¿Desde qué paradigma se posicionan desde la geografía? Ese va a ser el concepto o el metaconcepto que tienen de espacio geográfico. Pero sea abordado desde la geografía, sea abordado desde la historia, desde la antropología, desde la sociología, siempre hay
un concepto estructurante que lo podemos desglosar en espacio, tiempo y sociedad. Sobre eso siempre vamos a dar vuelta y vamos a estructurar el área de las ciencias sociales. ¿Cuál sería el concepto de espacio geográfico? De hecho, es una construcción social. ¿Por qué? Porque siempre va a ser una construcción social. Porque estamos en ciencias sociales y precisamente por ser las ciencias del hombre, el hombre va a actuar y va a interactuar con ese espacio. Yo siempre me paro en la concepción que tiene Dollfuss. Dollfuss, que habla de soporte de relaciones. ¿Qué quiere decir eso? El contenedor, el recipiente, lo que quieran llamarle, que contiene las sociedades humanas con el medio físico. Y de ahí se van a desprender de este gran metaconcepto, se va a desprender otros conceptos. Llámese determinismo, llámese posibilismo, pero eso está visto desde la concepción paradigmática que se tienen de las ciencias sociales. Hasta inclusive puede llegar a haber contradicciones mismas. ¿Cuáles son los elementos que conforman? Que ustedes, si siguen el texto, tienen inclusive unos cuadritos. El primer cuadrito que aparece dice espacio geográfico, medio oficio, sociedades humanas, soporte, relaciones. ¿Qué hacen las sociedades humanas en ese interactuar con el espacio? En un concepto bien geográfico, tratan de ordenarlo. Pero lo van a ordenar en función de la tecnología con que cuente esa sociedad y según el tiempo, yo diría coyuntural, el tiempo, y por qué no estructural, que tienen esas sociedades. Y ese medio físico o epidermis de la superficie de la Tierra, como le llaman algunos autores, se va a convertir en recurso para satisfacer las necesidades de esa sociedad humana, pero también se va a convertir en obstáculo. De ahí se pueden desprender dos líneas de la geografía del siglo XIX y del siglo XX que todavía se siguen usando, que es el determinismo y el posibilismo. El espacio determina el asentamiento humano. Y determina los rasgos humanos, determina los rasgos de esa sociedad. Y es válido. Pero también hay una línea que convive con la otra, que habla del posibilismo geográfico. Y también es válido. ¿Por qué también es válido? ¿Alguien puede vivir en pleno desierto? No. Sí, hay sociedades que viven. Hay sociedades que viven. A ver, la ciudad de Las Vegas está en el cañón, cerca del cañón del Colorado, está enclavado en el desierto de Mojave. ¿Pero por qué?
Bueno, pero fue transformada. Pero fue transformada porque aquí aparece. Aparece la tecnología en un determinado tiempo. Y acá otro concepto, ¿qué es la tecnología? Algunos hablan de ciencia aplicada. Es el hacer. Una herramienta que utilizamos. Sí, más que herramienta sería así. Es ciencia aplicada. El pensar y el hacer. Voy a dar otro ejemplo de obstáculo y recurso según el tiempo y el momento histórico. A ver, ¿el petróleo es un recurso? No me cabe ninguna duda. Sí. Toda la Patagonia Argentina, o la mayoría, en el subsuelo hay cuencas petrolíferas. Ahora, a los tehuelches, a los patoruzú, que vivían en la Patagonia Argentina, ¿el petróleo era recurso? No. No lo conocían. Sigo con la Patagonia. Los vientos de promedio 80 kilómetros que soplan del oeste. Para los pobres tehuelches, ¿era un obstáculo o es un recurso? Un recurso. Un obstáculo. Obstáculo. Era un obstáculo porque te volaba todo. Para que pueda aprovechar la energía eólica. Exactamente. Hoy, esos vientos, que siguen siendo obstáculos, porque todos los asentamientos se dan en las bardas, en los cañones, y los cultivos están protegidos con cortinas, sigue siendo un obstáculo, o medianamente un obstáculo, pero también es un recurso. De ahí se desprende, en ese soporte de relaciones, se desprende, según la época, según la tecnología, el concepto de recurso y el concepto de obstáculo natural. Pero está atravesado por el avance o el grado de avance que tiene esa sociedad, la cultura que tiene esa sociedad, la ciencia y la tecnología aplicada con que cuenta esa sociedad y el tiempo en que vive esa sociedad. Por eso es muy común que nos pasa a nosotros, habitantes que estamos en el siglo XXI, juzgar un hecho histórico que ocurrió hace 200, 300 años. Es muy difícil posicionarse en aquella época. Ahora, desde la geografía crítica, que el exponente es un brasilero, es Milton Santos, habla también en ese ordenamiento del espacio, habla de fijos y también habla de flujos. Fijos precisamente son los fijos existentes. Y los flujos es el movimiento de esas sociedades humanas que interactúan en ese espacio. ¿Se entiende? He recibido, que ya se han adelantado, un práctico que preguntamos qué entiendo por espacio geográfico, y hablan de fijos y flujos, pero
a mí me hubiese gustado que expongan medianamente, cuando hablamos de fijos y flujos, que entendí por ese espacio, que hablen un poquito de qué son, qué no son. Sí, Agustín. Bueno, ¿qué caracteres tiene ese espacio geográfico? Uno de los caracteres que ahí sí los autores están de acuerdo es que es localizable, se localiza. Por lo tanto, se puede cartografiar. ¿Qué significa cartografiar? Volcarlo al plano. ¿En función de qué se localiza? En función de las coordenadas geográficas. De ahí se va a derivar los distintos tipos de planos, mapas, cartas, o como quieran llamarle, pero yo recién sería el punto que viene después de esto, es cartografía, pero lo voy a tratar. Bancame que estoy dando clase. Voy a tratar de tirarlo para más adelante o para el año que viene. Entonces, todo punto, tenemos que tener presente esto. Todo punto que se encuentra en la superficie de la Tierra es localizable. Por lo tanto, se puede cartografiar. Vamos a localizar en el plano en función de las coordenadas geográficas. ¿Cuáles son las coordenadas geográficas? Y acá la geografía está tomando un elemento de otra disciplina, que la cartografía no es geografía, es un elemento auxiliar de importancia. No hay geografía sin mapa. ¿Cuáles son las coordenadas geográficas? Latitud y longitud. Determinan. Yo hablaría de meridianos y paralelos. El Ecuador y bueno, el también. Greenwich. A ver, ¿qué son los paralelos? Pregunto, ¿son todos iguales los paralelos? ¿Más allá No. de los nombres especiales? No. ¿Y los meridianos? Piensen un poco. Eso lo vieron en primer año y... Para mí tampoco. ¿Cómo? Conectaste. ¿Lo que preguntaba? ¿Los paralelos son todos iguales? Me dijeron que no. ¿Los meridianos son todos iguales? Para mí no. Para mí tampoco. Pensá un poquito. El meridiano sí. El meridiano sí, salen El todos del meridiano mismo sí. punto. El meridiano sí. Sí, sí. ¿Por qué? Y no tiene que ver con la, digamos, con el norte-sur, ¿o no? Ese es el polo. A ver. Por tu diámetro, ¿Cómo? por los diámetros. O sea, tienen diferentes, ¿Cuáles? los medianos. Pensalo. A ver, los meridianos determinan los usos horarios. Sí. Sí. Contienen el eje de la Tierra. Sí. Se unen en el polo. Son todos iguales.
Convencionalmente se toma meridiano cero o meridiano de Greenwich, que pasa por el observatorio de Greenwich en Londres, pegadito a Londres, ¿y qué va a determinar? La latitud o la longitud. Latitud. Pensalo. Longitud. La longitud. Tienen la misma longitud. Determinan la longitud. ¿Qué es la longitud? Es la distancia en grados, minutos y segundos de un punto con respecto a Greenwich. Así. Si tomamos el Mercator como nos enseñaron, que después es otra historia. Los paralelos determinan la latitud. Latitud norte, latitud sur. ¿Qué es la latitud? Todo punto o la distancia en grados que tiene un punto con respecto al ecuador. El ecuador es el círculo máximo que divide la Tierra en dos hemisferios, hemisferio norte, hemisferio sur. A medida que vamos avanzando hacia el polo, la circunferencia de esos paralelos se va a ir achicando. Pero volvamos a lo... ¿Más o menos lo tienen claro? Meridianos paralelos. Bueno. Por lo tanto, una de las formas de localizar son las coordenadas geográficas. Y por el otro lado, se localiza en función de la altura, con respecto al nivel del mar. Se toma nivel del mar suavizado, 0 metros, y eso después ya vamos a ver por qué. Porque el nivel del mar no es estable, ahí entra a jugar otro elemento que son las mareas, la fuerza de gravedad que ejerce la luna y el sol, pero se toma un promedio, que después ya lo vamos a ver cuando en 2 o 3 o 4 clases más adelante, o 5, no sé. Pregunto, ¿ustedes han trabajado en la escuela secundaria con el mapa color? ¿Se acuerdan del mapa color? Sí. Sí, me acuerdo, sí. Bueno. ¿Qué me está indicando el mapa color? Que si hablamos con propiedad se llama ipsobatimétrico. ¿Qué es el mapa color? ¿Qué me está indicando el mapa color? Las distintas no sé, los relieves del mar. ¿Quién dijo lo distinto? A ver, pará. Juanpi. Yo lo dije, profe. ¿Qué dijiste? Las distintas alturas sobre el nivel del mar. ¿Alguien dijo relieve? Sí, yo, Agustín. Agustín, pensalo. A ver. Un mapa color, coincido con Juanpi, un mapa color no indica formas de relieve. ¿Los biomas? No. Después se puede deducir, se puede desprender. Pero un mapa color que lleva una escala cromática del marrón al verde, pasando por el ocre, indica altura. La altura que tiene el terreno. Esa altura lo va a determinar, que lo vamos a volver a retomar cuando demos cartografía, las curvas de nivel
son líneas que unen puntos de igual altura. Que ustedes han estudiado isotermas, isobaras, isomietas, pero bueno. Y de ahí se vuelca la escala cromática. Un mapa color indica altura, no forma de relieve. No se preocupen, que es un error grosso, que está internalizado, y hay profesores de geografía, no estoy hablando ni de Casagrande ni de Maggio, que el mapa color indica forma de relieve. ¿Por qué? Porque se estudia de memoria. Mapa color indica altura. A distintas escalas, que es la relación del tamaño real con lo que vuelco al plano. Ahora, quedó claro que todo punto en la superficie de la superficie terrestre es localizable. Se localiza en función de las coordenadas y de la altura. Otro de los caracteres que tiene el espacio geográfico es que es diferenciado. Ningún elemento de la superficie terrestre, ningún punto de la superficie terrestre es igual a otro. Pero también hablamos, y estoy siguiendo la concepción de Dollfuss, que es lo que me parece que todavía sigue en vigencia y es una obra escrita en el año 60 y todavía tiene vigencia en cuanto a esta concepción. Lo ayornan un poco, le sacan, le ponen, pero si todos los autores que vienen después los leemos entre líneas y caemos en Dollfuss. Ahora, ¿por qué decimos que es diferenciado? Porque ningún elemento de la superficie terrestre es igual a otro. Pero también hablamos de homogeneidad del espacio geográfico. Eso me va a llegar al concepto de región. Ahora, ¿qué quiere decir la homogeneidad de los espacios geográficos? ¿Me van siguiendo en esto? Si no me dice, para, explica de nuevo. Sí, sí. Hay elementos que se van repitiendo. Y tienen características que son comunes. Voy a dar un ejemplo. A lo mejor el río Paraná, el desplazamiento de las aguas del río Paraná no es igual en todos lados. La textura del suelo en San Pedro a lo mejor es diferente a la de Varadero. Estoy tirando así cualquier ejemplo. Pero sí tienen elementos comunes. Tienen elementos comunes que se van repitiendo y eso hace que de cierta homogeneidad. Y el otro elemento fundamental del espacio geográfico, cuando hablamos de un todo dinámico, es que es cambiante. Y acá entran a jugar distintos tiempos, que coexisten los distintos tiempos. Hablamos de un tiempo geológico y, ¿por qué no, de un tiempo histórico? Y, ¿por qué no, de un tiempo repetitivo?
con distintos ritmos y con distintas duraciones. Tiempo geológico es un tiempo lento, imperceptible a la vida humana, ¿o no? ¿Alguien va a la isla? Yo he ido varias veces. Yo. Sí, yo también he ido. Sí. Si nosotros nos paramos en la isla, me están dando por tierra este planteo que yo estoy haciendo. Pues yo estoy hablando de cambios en la fisonomía de ese paisaje, que después vamos a meternos en el concepto del paisaje, que son imperceptibles. Sin embargo, una isla se puede formar y puede desaparecer en 3-4 años. Ahí los tiempos geológicos se acortan. Que eso ya lo van a estudiar el año que viene en Ambiental 1, que es la vieja geografía física. Y ese espacio va a ir, en ese soporte de relaciones, va a ir evolucionando permanentemente. Ahora, mi planteo es, ese espacio geográfico, soporte de relaciones, ¿lo vemos? No, no lo vemos. ¿Y qué? Pará. A la isla sí. ¿Cómo? En la isla sí. Claro. Pará, A la isla sí. pará, ¿vos dónde vivís? En San Pedro. Está bien. ¿Y vos no lo ves al espacio? Sí. ¿Y en qué quedamos? ¿Lo vemos o no lo vemos? Sí, lo vemos. Pero no notás los cambios de un día para el otro. Totalmente de acuerdo. Me voy a morir y va a ser igual. Para mí. ¿O no? Sí, dale, ¿O no? Giselle. No, que se me corta internet y no escuché lo que dijo antes. Usted que estaba diciendo que los tiempos geológicos son imperceptibles. O sea, el efecto del tiempo geológico, bueno, sobre la Tierra, obviamente, porque es la historia de la Tierra, que es imperceptible, sí. Eso decía. Son lentos de millones de años, salvo la formación de islas, que una isla, acá en el Paraná, a la altura de San Pedro, una isla o el curso del río puede modificarse y una isla puede aparecer o formarse. Sí, también los glaciares, ¿o no? ¿Cómo? También los glaciares, ¿o no? No, vos sabés que el glaciar no. En el glaciar son tiempos geológicos. No percibimos... Pero es perceptible cuando el derretimiento de los glaciares, ¿o no? Ninguna duda que es perceptible. Pero no modifica nada. A ver, Profe, ¿puedo decir avanza algo? la lengua de hielo, encuentra temperatura, se quiebra, se corta, salpica y se acabó. Pero no cambió la fisonomía del paisaje en un desplazamiento glaciario. Pensalo. Ahora, en ese trayecto de las aguas que arrastran sedimentación, actuando con los juncos que actúan de peine, puede sedimentar en 3, 4 años, 5, una isla. Pero también la erosión la puede socavar y la puede hacer desaparecer. Es un tema hermoso, si quieren después lo charlamos. Yo, profe, el otro día justo, disculpa que... Sí. Estaba hablando con un hombre sobre eso en mi trabajo, que él se da cuenta que va a la isla de chico
tendrá, no sé, 50 años el hombre. Y dice que sí, que nota un montón de cambios, que hay islas que él iba que ya no se ven o cosas así. Que no están. Que no están directamente, sí. Y también dice que el hombre, que nosotros, no sé si para el puerto, para qué era, que me dijo, que también hacíamos ¿cómo es? Cortábamos la isla para poder pasar al otro lado más rápido y eso generaba otro... Lo que pasó con el paseo público, ¿no? Bueno, antes era todo bañado eso. Pero bueno, eso fue producido, fue por intervención del hombre. Ninguna duda. Pero también hay un tiempo geológico que va actuando. A ver, ¿cómo nos damos? Y ojo que la isla no me gusta porque no... Pero ¿cómo nos damos cuenta que una isla no es peligrosa? Cuando tiene juncos. Donde una isla en la orilla tiene juncos, me está indicando que es tierra firme que está creciendo. Ahora, donde el corte es a pique y donde los árboles están muy cerca de la orilla, y ojo que no estoy hablando de costa, estoy hablando de orilla. La costa es en el mar, en el río es orilla. Otro concepto que vamos incorporando. Eso seguro que en algún momento se desmorona. Precisamente por, y acá aparece en los tiempos geológicos otro concepto, que es el concepto de erosión. Hay distintos tipos de erosión, los van a estudiar el año que viene. Tiro todo para el año que viene, pero no quiero hacer más bollo, quiero centrarme en esto. Pero vuelvo a ese soporte de relaciones parándonos en esto, que sería el espacio geográfico, o en esos fijos y flujos que dice Santos. ¿Lo vemos? Era Valentín que me parece que decía que sí, que no. Lo que nosotros vemos de ese espacio geográfico, no vemos las relaciones, vemos la foto de hoy, o dentro de 10 años, o pero vemos una imagen estática, no vemos esa evolución o ese cambio permanente que decimos que es cambiante, ese espacio geográfico. Precisamente lo que vemos es el paisaje, que se habla de realidad. ¿Cómo? El lugar también vemos. Pero vemos el paisaje. El lugar tiene mucho que ver con la geografía de la persona. La humanista. Tiene que ver con la geografía de la percepción. No tengo ni idea qué hora es, no sé si ustedes tienen otra clase después, me van avisando, por favor. Menos cuarto, profe. A las 8 tenemos otra clase. Bueno, escriban todos el nombre, voy a insistir hasta que logre. Pero hablamos de una realidad aparente del espacio geográfico. Ese sería el concepto de paisaje. Es lo que nosotros vemos de esa epidermis de la Tierra. Siempre es parcial y siempre es subjetiva en cuanto a interpretación. De ahí que Santos hable de un paisaje natural que hoy prácticamente no exista y de un paisaje artificial desde la geografía crítica.
Si me paro en Dollfuss, habla de 3 tipos de paisaje. Habla de un paisaje natural que no existe, de un paisaje modificado, donde puede intervenir el elemento fuego, y donde está el elemento fuego y se abandona. Por ejemplo, la agricultura de roza, la tala, para sembrar, las sociedades nómadas se van desplazando, van modificando ese paisaje. Y habla de un paisaje ordenado. Ese es el objeto del estudio de la geografía. ¿Qué estudia la geografía? A ver, el paisaje natural lo estudian las ciencias naturales. En un paisaje modificado, las sociedades humanas ya no están. Sí van a estar en un paisaje ordenado. ¿Cómo me doy cuenta en el paisaje, ese paisaje, cuando es ordenado o no? Todo lo que cambia la naturaleza o la acción natural, la erosión, siempre va a ser difuso. Todo lo que actúa el hombre o lo que va a actuar sobre el espacio el hombre tiende a ser rectilíneo. ¿Cómo me doy cuenta cuando un espacio es modificado, siguiendo la concepción de Dollfuss, o ordenado? Cuando lo que percibo o lo que veo de ese paisaje es rectilíneo. Eso me está dando idea de un paisaje ordenado. Cuando ordena las sociedades humanas el espacio, cuando se sedentariza, cuando es una acción meditada, piensa, el elemento tecnológico, concertada, hay acuerdos, no lo hace un hombre solo, y le da continuidad en el tiempo. Ahí estamos en presencia de un espacio ordenado. Objeto de estudio, por lo menos para esta línea de pensamiento, de la geografía. Los paisajes modificados, a ver, o naturales, en una imagen no los podemos percibir, es uno o otro. Pero en un paisaje ordenado siempre va a aparecer ese ordenamiento en forma rectilínea. Obra de la acción humana. Donde no interviene o sí indirectamente la acción humana es en la fisonomía natural del paisaje. Hay una obra clásica, que este año vamos a trabajar con todos clásicos, que se llama Geología entre bambalinas de Harrington. Habla de 2 fuerzas. Hablan de 2 fuerzas energéticas. Una es la que viene del interior de la Tierra, que de última crean relieve. Y la otra fuerza energética que proviene del Sol destruyen relieve, destruyen geoformas.
¿Cómo construye relieve el calor interno, el magma de la Tierra? A través de los plegamientos, de las fallas, de movimientos de ascenso y de descenso, del vulcanismo. Ahora, ¿quién destruye ese relieve que se conoce con el nombre de erosión y meteorización? La fuerza, el calor del Sol. Y les tiro otros conceptos para que ya se van familiarizando. Ese calor del Sol meteoriza o erosiona. ¿Qué pasa con una roca en un clima árido? Y esto es física, debe haber algún profesor de física acá. ¿Cuál es el comportamiento que tienen con los cuerpos? Los cuerpos con el calor. Calor dilata, frío contrae. ¿Qué pasa con las rocas? Se dilata, se contraen, se dilata hasta que un momento se rajan. Se rompen. Exactamente. Y ahí entra a jugar otro concepto que lo vamos a utilizar en práctica, que es muy de la mineralogía, que es el clivaje. ¿Qué pasa en los climas cálidos? El calor del suelo, y según la composición de la roca, lo oxida. En la meteorización mecánica, climas áridos, no cambia la composición química de la roca. En un clima cálido y húmedo, cambia la composición química de la roca, se oxida. Ejemplo, la Tierra Colorada de Misiones. Es óxido de hierro. La roca tiene mucho mineral de hierro, calor, humedad, se oxida, se pulveriza. A ver, ¿quién mueve toda esa maquinaria erosiva? El calor del Sol. Y acá ya me meto en otro tema que después lo vamos a ver cuando trabajemos el Mediterráneo, que ya lo tenemos que meter en la parte clima. Humedad, temperatura, presión atmosférica. Ciclo del agua. Vientos. Hay todo... Sí. Sí, Malena, dale. No, eso te quería decir si habías dicho lo de los suelos también para agregar lo que estabas comentando. A ver, no me quiero meter en suelos, pero le dejo para el año que viene, porque el objeto es ver, a ver, la temperatura y la humedad en grandes rasgos y la acción humana y la acción de los microorganismos van a determinar un tipo de suelo. Generalmente los suelos aptos para el establecimiento del hombre, que es todo un proceso, son los suelos de clima templado, para las actividades primarias. Porque hay un balance hídrico y un balance térmico, la temperatura apropiada para que se cumpla el ciclo del carbono. Y a través de los microorganismos y de los seres vivos se degraden. Bueno, pero ya eso es otro tema que lo van a estudiar en la perspectiva ambiental del año que viene. Sí me interesa si quedó claro concepto de espacio y paisaje. En función de eso, tienen un práctico que hacer, que ya está subido, algunos me lo han entregado,
pero razonen, elaboren, no copien. Por favor. Yo te quería hacer sobre eso. Perdón que te interrumpa. Todas las que quieras. Respecto a las imágenes, ¿cómo es eso que subiste? A ver, yo subí unas imágenes. Sí, a eso es lo que voy. La idea es que ustedes me digan, por eso hubo gente que se adelantó, mezcló Dolfus, mezcló Santos, y la clasificación espacio urbano, espacio rural, viene para tercer año. La idea es que a partir de esta clase, esas imágenes representan un paisaje en una época determinada. ¿Qué paisajes aparecen ahí? Después de esta clase fácil, ¿qué tipo de paisaje aparece ahí? Puede aparecer un solo tipo o puede aparecer dos. ¿Natural o artificial? ¿En qué concepción? No las vi a las imágenes yo todavía. Bueno, o puede ser natural modificado o natural ordenado. O ordenado. Esos son los dos que pueden aparecer. Ahora, me gusta más, siguiendo esta línea, que tomes la postura de Dolfus. ¿Por qué? Porque la geografía crítica, la geografía radical, centró todo su estudio en el espacio urbano, en el urbanismo. Dejó un poco de lado lo otro, focalizó. Es muy de corte social, que eso lo van a estudiar el año que viene en la perspectiva social. Entonces, profe, te tenemos que poner si es natural modificado o natural ordenado, nada más que eso. No, si es natural modificado sería una categoría, porque no podemos determinar, y la otra es ordenado. Pero a ver, poner dónde está. En la foto 1, el ángulo, qué sé yo, no me acuerdo la misma. Ahora, el ángulo derecho tiene comportamiento de natural modificado. El resto, ordenado. Habías puesto también una de San Pedro que estuve mirando ahí más o menos. Había puesto unas fotos, no le den bolilla en lo que es la oblicua, es decir, es el ángulo de toma de la foto, que eso es motivo cuando estudiemos cartografía. Pero había puesto una ortofoto, que es una foto aérea corregida, es bien de plano, la oblicua precisamente es oblicua, está hecha en perspectiva, y también aparece una aerofotografía. Sí, hay varias. El tema es empezar a analizar, y si le ponen por qué, es muy fácil. Ya vamos a empezar a ir razonando, ir planteando. Bueno, dicho esto... Te iba a preguntar si tiene fecha o lo vamos haciendo... No, yo ahora ya, después de esta clase, sí, voy a tirar una fecha. Listo. Que va a ser el miércoles que viene. Ahora después la voy a subir, lo más probable la suba cuando suba esta clase. Hubo 2 que me entregaron el trabajo. Yo pediría que lo revisen, que no copien y peguen, que se paren o en Dolfus o en Santos. Y todo tiene un porqué. Todo trabajo práctico
precisamente hay que fundamentarlo. ¿Puedo estar de acuerdo o no? Pero lo quiero fundamentar. Qué sé yo. Hay gente que en una de las preguntas, ¿podemos decir que es una construcción social? Sí o no. ¿Pero por qué? Eso te quería preguntar, profe. ¿Puede ser una relación de los dos también o no, profe? ¿O tiene que ser uno o el otro? A ver, voy a tirar un ejemplo. ¿Se puede decir que el espacio geográfico es una construcción social? Me ponen relativo. ¿Por qué? Y ahí ponen, ¿por qué es relativo? ¿O sí? Profe, discúlpame que te interrumpa, pero tenemos otra clase ahora. Listo, me voy, me están echando. Por favor, anoten todos los presentes. Y al profe le gusta hablar, por eso. Y sí. Bueno, todos los presentes y... Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, gracias.